Práctica de laboratorio 6. Calor específico. Los integrantes del equipo son Jocelyn Eglae Rodríguez Curiel, Marcos Uriel Solocuren Rodríguez, Emilio Ponce Peralta, Helio de Jesús Vargas Amador. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. La experiencia educativa en curso es Laboratorio de Físico-Química. El profesor a cargo de la materia es el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez y somos de la carrera de Ingeniería Química de quinto semestre. Introducción. Repaso de conceptos básicos y fundamentales para la práctica en cuestión. ¿Cuál es la ley de Dulong y Pettit? La ley de Dulong y Pettit establece que el producto de la capacidad calorífica específica de un elemento sólido y su masa por el mono es constante. El valor de la constante se puede encontrar desde el principio de equiparticipación de la energía, sea R la constante molar de los gases y T la temperatura termodinámica. El movimiento de las unidades de enrejado que implican las energías cinética y potencial requiere una energía igual a RT por mol y por grado de libertad. Calor específico. La capacidad calorífica específica o calor específico o capacidad térmica específica es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide de varias escalas. En general, el valor de calor específico depende de la temperatura inicial. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. ¿Qué son los sólidos metálicos? Los sólidos metálicos son aquellos formados por cationes que se hayan unidos gracias a una extensión o grupo de electrones deslocalizados. Todos los metales están formados por parte de tipo de cristales que se distribuyen en toda la estructura interna del material. ¿Qué es el volumen constante? El volumen constante es una condición en la que el volumen de un gas no cambia durante un proceso. ¿Qué es la presión constante? La presión constante es una condición que se mantiene en algunos procesos físicos o químicos que involucran gases. Significa que la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente no varía. Materiales y equipo. Calorímetro simple. Probeta de 100 mililitros. Tubos de ensayo. Tapón de hule para tubo de ensayo. Pinzas para tubo de ensayo. Termómetro de mercurio. Mechero de Bunsen. Tripié. Tela de asbesto. Vaso de precipitado de 1 litro. Vaso de precipitado de 500 mililitros. Vaso de precipitado de 250 mililitros. Espátula. Piseta. Agua destilada. Estaño. Metodología. Antes de la práctica. Se dividió la carga de los materiales y los costos entre los integrantes del equipo. Cada uno se comprometió a traer una parte de los materiales necesarios para realizar la práctica. Nos colocamos el equipo de seguridad básico, entramos al laboratorio y nos anotamos en la lista. Colocamos nuestras mochilas en las repisas correspondientes y pusimos nuestras franelas y materiales en el área de trabajo. Después, rellenamos y entregamos nuestro vale de laboratorio para pedir los materiales a utilizar. Revisamos que el material estuviera en correcto estado y procedimos a llevarlo a nuestra zona de trabajo, cuidando que el instrumental de vidrio reposara sobre la franela para así evitar rodamientos, deslizamientos, entre otros accidentes. Durante la práctica, lo primero que hicimos fue efectuar el arreglo experimental, utilizando el calorímetro de cierta capacidad, provisto de termómetro y agitador. Destapar con cuidado el calorímetro y adicionar 150 mililitros de agua a 25 grados Celsius aproximadamente. Tapar hasta obtener una lectura constante de la temperatura del termómetro. En un vaso de precipitado, agregar agua a 40 grados centígrados aproximadamente, introduciendo una probeta que contenga 50 mililitros de agua a la misma temperatura. Colocar el termómetro dentro de la probeta
y agitar con el termómetro hasta obtener una temperatura constante, llamada T2. Retirar el termómetro, leer el volumen del agua y suministrarla lo más rápido posible. Agitar y registrar la temperatura, T3. En un tubo de ensayo seco y limpio introducimos aproximadamente 10 gramos de granalla de estaño. Colocamos durante 10 minutos el tubo tapado con un tapón de hule en un vaso de 500 mililitros que contenga agua hirviendo. Anotar la temperatura, T4, del agua en ebullición. Finalmente, realizar los pasos 3 y 4 de la capacidad calorífica del calorímetro, teniendo cuidado de eliminar el agua del experimento anterior y de secar bien el sistema. Después, retirar la tapadera del calorímetro, teniendo en cuenta que no entre ninguna cantidad de agua. Tapar el calorímetro, agitar y anotar la temperatura máxima, leída en el termómetro, T5. Para los cálculos se tomó la temperatura inicial y la temperatura del calorímetro con el agua. Para esto necesitábamos 3 temperaturas, para así poder resolver la fórmula de capacidad calorífica, que nos dio un resultado de 316.6666 en el calorímetro. La temperatura 3 fue la temperatura con el estaño en el calorímetro, que nos dio 26 grados centígrados, así para poder sacar la capacidad calorífica del estaño, que nos dio un resultado de 1.6898 calorías sobre gramos por centígrados. Observaciones. Lo primero que observamos fue que para calentar los 50 mililitros de agua a 40 grados Celsius, una buena forma de hacerlo de la manera más exacta posible es calentarlo 1 o 2 grados por encima, mientras se agita constantemente con el termómetro, para así asegurar una distribución uniforme de temperatura. Con el calorímetro ya limpio, seco y preparado, cuando alcance los 40 grados Celsius se vierte inmediatamente al calorímetro y se tapa. Al momento de pesar el estaño, notamos que el enrollarlo en bobinas pequeñas ayudó a optimizar el espacio de la balanza analítica lo más posible, para que así cupiera todo en la superficie designada. Otra cosa que observamos fue, debido a que el agua que usamos para hervirla y calentar las muestras fue de la llave, esta dejó residuos de sarro y sales minerales en el fondo del vaso de precipitado, por lo que fue un poco más difícil limpiarlo al final de la práctica. Por lo que quizás en otra ocasión podríamos considerar usar un vaso de precipitado más pequeño para así ocupar un volumen más pequeño de agua, pero esta vez destilada, y así cuidar del equipo de laboratorio para que nos dure más tiempo. Con respecto a los resultados, notamos que el valor que obtuvimos de capacidad calorífica del estaño fue considerablemente menor del esperado. Esto probablemente se debió a una medición no lo suficientemente precisa de la temperatura final T3, ya sea por falta de precisión del termómetro, porque no agitamos lo suficiente el contenido del calorímetro, o porque no esperamos lo suficiente a que se estabilizara la temperatura. Todo esto pudo tener un efecto grande, gracias a que la ecuación utilizada para medir dicha capacidad calorífica es muy sensible a los cambios de temperatura, debido a la diferencia que queda en el denominador del despeje. Conclusiones. En conclusión, vimos que es importante ser muy cuidadosos con la medición de las temperaturas, ya que es un valor que fluctúa fácilmente, ya sea por diferencias con la temperatura ambiente, por la precisión de los instrumentos de medida, o por la impaciencia al momento de hacer las mediciones, etc. Por ello siempre hay que tratar de agitar bien mientras se calienta y mientras se mide, además de medir la temperatura en diferentes lugares, en caso de que no esté bien distribuido el calor. También esta práctica resaltó la importancia del cuidado del equipo de laboratorio. Recomendamos siempre que se pueda hervir agua destilada y no agua de la llave para evitar el deterioro del instrumental de vidrio por las sales y minerales del agua. Defina los términos de capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón de la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo en un proceso cualquiera por su cambio de temperatura correspondiente, mientras que el calor específico, o más formalmente la capacidad calorífica específica de una sustancia, es una magnitud física que indica la capacidad de un material para almacenar energía interna en forma de calor. ¿Qué tipo de propiedad es la capacidad calorífica y el calor específico? ¿Por qué? La capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Por ello, es característica de un cuerpo o sistema particular.
mientras que el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada materia. Mencione y explique posibles causas de errores del experimento. Uno de los errores podrían ser las mediciones de la temperatura, errores al pesar el estaño en la balanza granataria y la medición en la temperatura con respecto al calorímetro vacío y con el agua destilada. No dejar pasar el tiempo suficiente para que la temperatura fuese constante o que el termómetro haya tocado el vaso del calorímetro en la lectura. Convertir el calor específico obtenido experimentalmente del sólido a unidades del sistema internacional. 1.6898 calorías sobre gramos por Celsius nos da un resultado de 7.074.854.54 Joule sobre kilogramos por Kelvin. Menciona algunas de las aplicaciones del calor específico. Algunas aplicaciones de la obtención del calor específico es, por ejemplo, la fabricación de un termo, en donde se guardan distintos líquidos como el café, la fabricación de materiales térmicos para aislar la temperatura de un horno. Por ejemplo, el aislante térmico de una casa da información acerca de muchos materiales como los metales para determinar su transmisión de calor y así obtener resultados óptimos de pérdida o adquisición de calor. En fisicoquímica, destilación, balance de materia y energía, generadores de vapor, evaporación, todas las operaciones unitarias y procesos de separación. Bibliografía. Les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si desean informarse aún más y corroborar nuestros conceptos dados. Sin más, les deseo un bonito día y les agradezco su atención. Muchas gracias.